A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes. De este miércoles 8 de julio por Radio Caracas Radio estamos en conexión directa vía telefónica con Andrés Velázquez y con el diputado Américo de Gracia desde Italia, donde se encuentra en este momento. Quien les habla, Luis Trincado, en un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Catherine Manzano en la producción y José Gregorio González, quien nos ayuda en la parte técnica. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Américo. Hoy tenemos un programa con mucha temática, proseguir con el planteamiento que la causa R le está formulando no solamente a la Asamblea Nacional actual, al país, al mundo político, pero a la sociedad civil, a la ciudadanía en general. Buenas tardes, Andrés. Sí, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes. Nuestro fraterno saludo, como siempre, saludo a todo el equipo de la emisora, a Jaime Nestares. Un abrazo desde la distancia y para todo ese equipo de RCR 750. Bueno, como tú lo señalas, muchos, pero muchos temas por analizar y mucha propuesta que hacer, mucha orientación que dar, porque de eso se trata este programa. No somos analistas de entornos ni cosas por el estilo, sino que somos activistas, dirigentes políticos que tenemos una responsabilidad con el país que nos obliga no solamente entonces a ver y analizar cada situación del país, sino a establecer propuestas, orientación y dar claridad de lo que va ocurriendo en Venezuela en esta situación tan estelar en la que se encuentra el país en este momento. Y en ese sentido comienzo por destacar que el día de ayer se produjo de parte de ese Tribunal Supremo de Injusticias de Maduro, de ese como se dice, de ese despacho de abogados de Nicolás Maduro, de la dictadura, un nuevo zarpazo a la democracia, o a lo que ya queda, lo que medio queda de ella, los pocos vestigios que van quedando. Ayer le tocó a Voluntad Popular, antes le había tocado a Acción Democrática, a Primero Justicia, más unos años más atrás, recordemos, le había tocado también a otros partidos, Podemos, COPEI, bueno, en general, Bandera Roja, varias organizaciones políticas que han venido teniendo el mismo destino que ayer tuvo Voluntad Popular cuando este Tribunal Supremo de Injusticias, bueno, se apodera de esta organización política, se la entrega, designa una nueva directiva, por supuesto, una nueva directiva alineada, asociada, pullada de alacrán, corrompida, sobornada, como a los dirigentes o a las personas que se la entregaron. Entonces, incluso incluyeron en esa directiva gente que ni siquiera ha sido militante nunca de esa organización política. De tal manera que, en principio, entonces, desde nuestro programa, queremos expresar públicamente toda nuestra solidaridad con nuestros compañeros de lucha de Voluntad Popular, con toda su militancia de base, con sus líderes medios y con toda su dirigencia nacional. Y que, por supuesto, como ellos mismos lo han destacado o lo han reafirmado, no es
el secuestro de un color o de un símbolo partidista el que los va a obligar a no continuar trabajando por la liberación de Venezuela. Todo lo contrario, reafirman después de este hecho su lucha, reafirman su decisión de vivir en libertad, y en ese sentido pues nosotros nos hacemos solidarios con Voluntad Popular. Claro, pero analizar esto y expresar la solidaridad con Voluntad Popular no es podríamos decir, el gran tema de fondo, sino que esto es consecuencia, este asalto a este partido es consecuencia de una estrategia antidemocrática de la dictadura, que es la destrucción de todo lo que pueda quedar en pie de vestigio democrático en Venezuela. Y eso, pudiéramos decir, se inscribe dentro de una línea de acción de Nicolás Maduro, que ha tratado por todos los medios habidos y a su alcance acabar con el derecho soberano del pueblo a elegir, no solamente a votar, sino el derecho del pueblo soberano a elegir. Y fue así entonces como han venido cometiendo acto tras acto, abuso de poder, delito tras delito, desde el punto de vista constitucional, y respetando, desconociendo resultados electorales, aplastando toda posibilidad que les pusiera en peligro su proyecto de perpetuidad en el poder. Fue así como dejaron al Estado Amazonas sin representación parlamentaria, fue así como declararon en desacato a la Asamblea Nacional, fue así como montaron el parapeto constituyente, y que para hacer una nueva constitución, y no han escrito ni un solo artículo, no convocaron a elecciones regionales cuando correspondían, prohibieron la consulta del referéndum. Recordemos todos lo que ocurrió con el referéndum contra Nicolás Maduro. Desconocieron, y esto lo puedo yo decir con propiedad, desconocieron el resultado electoral que me daba ganador en el estado Bolívar, desconocieron a Juan Pablo Guanipa en el Zulia. En fin, han venido cometiendo desafuero tras desafuero contra la Constitución, contra las libertades, contra los derechos del pueblo. Y hoy, entonces, ya se preparan para avanzar con la convocatoria que ha hecho este CNE de caricatura, de comiquita, nombrado por ellos mismos, con su propia gente, con sus propios partidos de oposición que los han construido para que los acompañen en este sainete electoral. Bueno, han convocado para el 6 de diciembre una elección parlamentaria con el único propósito de liquidar todo lo que hemos venido avanzando en materia de restablecer la Constitución en Venezuela, de restablecer la legalidad, la institucionalidad y la democracia en el país. Afortunadamente, el mundo entero ya los ha precisado. Afortunadamente, todas las instituciones internacionales, personalidades, parlamentos y gobiernos del mundo han dicho que no reconocen esa elección, con lo cual podemos decir que es una elección parlamentaria que nació muerta, que nadie va a reconocer y cuyos resultados de ella tampoco el pueblo los reconoce, y mucho más a lo interno, que el pueblo, igual que ocurrió el 20 de mayo del año 2018 con la autoelección de Maduro, el pueblo no acudió a convalidar esa farsa electoral, no acudió a convalidar un fraude nuevamente cantado, que es al fin de cuentas
lo que busca Maduro para darse legitimidad, para darse legalidad, para continuar usurpando el poder. Y de una buena vez podemos nosotros calificar que todos aquellos que se presten, los que recibieron soborno, los colaboracionistas, los que incluso ingenuamente creen que pueden por esta vía desalojar a Maduro, bueno, definitivamente quien se preste para esta farsa, sencillamente están dándole la espalda al pueblo venezolano. Están cometiendo Andrés, traición contra el país, contra la Constitución y contra la democracia. tenemos que ir al primer corte de este programa y ya regresamos. Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué rico seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde... Programa Andrés Velázquez, Sí. contigo. Bueno, tenemos a Américo, ¿no? Yo quisiera, porque he hecho este comentario, Luis, que he realizado, y vista las perspectivas entonces que tenemos, la gente se pregunta, bueno, porque en este caso la gente plantea, y con razón, bueno, y si nos abstenemos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el camino? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero decirle, y por eso es bueno que Américo de Gracia esté conectado, porque ha sido promotor de una serie de proposiciones muy interesantes desde el punto de vista político para la continuidad de la lucha. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, sencillamente continuar nuestra lucha, porque no se trata de decir, cruzarnos de brazos y decir yo no voto, sino se trata de enfrentar el fraude. Se trata de propuestas concretas que el pueblo, y viables, que el pueblo puede empujar, en las que nos pueda acompañar, y precisamente de eso yo quiero que Américo nos hable en la tarde de hoy. Américo. Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio y que nos ven pues a través de la web, y a ti, Andrés, a Trincado, a todo el equipo de Radio Caracas Radio por hacer posible justamente esta conexión. La primera cosa que yo creo que hay que apuntalar es que no se puede hablar de abstención en medio de un fraude. Abstención significa no votar o no creer en los procesos electorales, sean estos legítimos, legales o no. Ese no es el caso de Venezuela, ni es el caso que nos involucra, menos a nosotros que somos demócratas de nacimiento, que todo lo que hemos conquistado en la política a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de toda la historia de nuestra organización ha sido a través del voto, tanto en el campo sindical, en el campo social, como en el campo político y en el campo administrativo. De modo que ese no es el caso nuestro y no estamos frente a un proceso en el que nos vamos a abstener. Estamos frente a un fraude electoral en el que fijamos una posición política seria, determinante y firme contra la narcodictadura. Y ojo, acompañada por la comunidad internacional. Hoy se pronunció el canciller de España
diciendo, bueno, que si el proceso electoral venezolano no es democrático, en consecuencia no es legítimo. Esa es la posición que tiene la mayoría de los 60 países del mundo que hoy acompañan a Venezuela. Entonces se trata de no tirar en el cesto de la basura lo que nosotros hemos avanzado, porque de lo que se trata también es que hay 60 países del mundo que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. De lo que se trata es de que hay 60 países en el mundo que reconocen a la Asamblea Nacional como el único poder legítimo constitucionalmente constituido en la República de Venezuela. Se trata de que hemos recuperado bienes y patrimonios de Venezuela y los hemos puesto en buen resguardo. El caso del oro, por ejemplo, las reservas de oro en Reino Unido, en Londres, en Inglaterra, el caso de Citgo en Estados Unidos, el caso de Monómeros en Colombia, son cosas que de alguna manera hemos tenido que resguardar y vamos a resguardar. Y además nos estamos acogiendo al artículo 333 de la Constitución, porque de lo que se trata en nuestro país, aquí y ahora, en esta circunstancia, es que se rompió el hilo constitucional. Y la Constitución y el artículo 333 dice que cuando se rompe el hilo constitucional, entonces todo venezolano, investido o no de autoridad, está en la obligación de reponer o contribuir a la reposición del hilo constitucional. Mal pudiera el único poder legítimamente constituido, que es la Asamblea Nacional, el presidente interino encargado y reconocido por todos los países libres del mundo, que es Juan Guaidó, y los partidos políticos que legítimamente hemos hecho vida histórica en Venezuela, entonces claudicar porque justamente los alacranes, los buitres, los enchufados quieren hacer un proceso electoral. Ya lo demás lo explicó Velázquez. O sea, no se legitimaron con con el desacato, no se legitimaron con la elección de gobernadores de manera que se robaron esos procesos. No se legitimaron con la Asamblea Nacional Constituyente, que el pueblo la bautizó de prostituyente. No se legitimaron con las elecciones presidenciales del 2018. ¿Qué los hace pensar y qué les hace pensar al régimen que un proceso electoral fraudulento o un fraude como el que pretenden cometer ahora en diciembre los va a legitimar? Ahora, la pregunta es correcta, esa que plantea Andrés Velázquez, que no es otra que la que plantea también la gente en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Y de eso se trata. Entonces, lo que está previsto, lo que está planteado es darle continuidad al proceso en la Asamblea Nacional y blindando la legitimidad de la misma. O sea, al no haber un proceso electoral legítimo, democrático, libre, que sustituya a la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que blindarla. Y ese es el primer paso, a nuestro juicio, que se debe dar para garantizar que ese sea el instrumento aquí, ahora y ante la comunidad internacional para resguardar lo conquistado y poder avanzar. Y de lo que se trata entonces es también de mutar, o sea, de evolucionar hacia una instancia superior y distinta a la que hoy también tenemos. Y se trata entonces de constituir el gobierno de emergencia nacional. Ojo, el gobierno de emergencia nacional no está incluso de cómo hacerlo, está en el ADN histórico de nuestro país. ¿El ADN histórico cuál es? El 5 de julio de 1811, la Junta Patriótica, liderizada incluso hasta por Simón Bolívar, ¿quién nombró? ¿Y de dónde salió Simón Bolívar y la Junta Patriótica y los 47 diputados que conformaron el primer Congreso de Venezuela e hicieron la primera Constitución? O sea, aquellos venezolanos nos están enseñando hoy cuál es el camino. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir esa ruta y justamente blindar y preparar ese camino
con ánimo y con el propósito de enderezar y, por supuesto, desplazar a la tiranía. No es un proceso fácil, no es una obra ni es arte de magia. Y existen instrumentos y existen mecanismos para nosotros justamente poder ir adaptándonos a este momento. Vamos a vivir momentos y circunstancias muy complejas. Complejas no porque nosotros lo queramos, no porque nosotros induzcamos esa complejidad, sino porque estamos combatiendo y estamos frente a una organización criminal que pretende eternizarse en el poder para seguir amparando y avalando todas sus fechorías en tráfico de minerales en conflicto, en oro de sangre, diamante de sangre, coltán de sangre, en tráfico de droga con el cartel de los soles, y eso es lo que hoy lamentablemente enfrenta el pueblo venezolano. Y se emprenderá una dinámica absolutamente y totalmente distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Lo que no vamos a renegar ni a desandar el camino que nos hemos trazado como venezolanos. Muy bien. Llegado este momento, tenemos que ir al segundo corte de nuestro programa. Ya regresamos en tu programa Andrés Velázquez Contigo, junto a Andrés Velázquez y el diputado Américo de Gracia. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado o golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puedes seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook e Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Que lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa Andrés Velázquez Contigo, por Radio Caracas Radio, con el diputado Américo de Gracia desde Italia y nuestro compañero Andrés Velázquez de Guayana. Andrés, ¿algún comentario? Vale, no, quería continuar un poquito escuchando a México y sobre todo él, y bueno, felicitarlo a él y a todo ese equipo internacional de diplomáticos de Guaidó, que ya tienen incluso muchos, la gran mayoría, el reconocimiento oficial, el placer de los gobiernos donde se desempeñan. Américo trabajando, yo diría que en uno de los
de las más importantes responsabilidades, porque tiene que ver con el tema ambiental, que es la denuncia del arco minero de la muerte, el oro de sangre, la destrucción de la Amazonía venezolana, toda esta, y metido en el problema ambiental mundial. Américo de Gracia, que nos ha venido haciendo ese aporte, pero repito, de verdad que todos merecen un aplauso, porque se han venido dando situaciones que para aquellos que digan, no, pero ella está Maduro durísimo, yo no digo que nosotros la tengamos facilita, pero Maduro tampoco la tiene. Maduro no está mejor, Maduro no está más fuerte. Y vean, y en ese sentido, Américo, estas situaciones que se han dado, metieron un segundo recurso de amparo para la libertad de Alex Saad y se lo negaron en Cabo Verde. La OEA, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, la Unión Europea, se han pronunciado rechazando esa designación del PNI y rechazando esa elección fraudulenta que están convocando. Y en el caso de la OEA, grave, porque no salió ni un solo voto, siempre generalmente 6 y 8 votos salen a favor de él, esta vez ni uno solo. Fue condenado de manera íntegra de todos los que estaban allí presentes. El pretendía ponerle la mano para desaparecerlo, depositado en Inglaterra. Ustedes saben, un tribunal no es solo que se lo negaron, sino cómo se lo negaron. No fue que el gobierno de Inglaterra decidió, no, yo no te entrego a ti, Maduro, no. Un tribunal dijo que Maduro no es el presidente legítimo de este país. Y en consecuencia, no le entregan el oro. Esa fue la decisión, y ese es el valor que esto tiene. Luego la Bachelet, Américo, con ese informe también demoledor en relación a derechos humanos. Y luego ayer las nuevas sanciones que se produjeron en Suiza. Suiza sanciona a 11 de esos aliados y funcionarios y sobornados del Parlamento, lo sanciona Suiza. Esto es un hecho importante. Quisiéramos, que nos comentara todos estos casos que se están dando. Justamente, Andrés, a eso iba ahorita cuando hablábamos incluso de por qué desconocer al fraude y por qué no desandar lo andado. Todas estas tareas que se han dado en el contexto internacional no son obra de magia. Por supuesto, no es solo Juan Guaidó y su equipo de gobierno. Hay muchos venezolanos concursando y hay que hacerle su reconocimiento. Sociedades civiles en materia de derechos humanos que han estado actuando diligentemente ante esas organizaciones. Pero es un esfuerzo que hacen y que hacemos los venezolanos en el mundo. Y por supuesto todavía hay gente a quienes sancionar. Por decirte uno, el suplente mío en Guayana, a ese hay que sancionarlo, a Manuel Zamorito González. De modo que, por decir uno de los que falta, pero se te olvidó mencionar en esa lista de éxitos que has mencionado ahorita, los 10 sancionados por la Unión Europea que provocó que Nicolás Maduro expulsara o declarara la expulsión de la embajadora de la Unión Europea y que luego tuvo que recoger el yoyo porque se les enredó el volador. Por supuesto que es una tarea sumamente compleja, pero yo sí creo que hemos avanzado a pasos agigantados. El éxito mayor va a ser seguramente con el derrocamiento de la tiranía. Bueno, no debemos recordar y debemos irnos nuevamente al ADN de nuestra historia, cómo
el señor, el dictador de su época, Marcos Pérez Jiménez, prácticamente en un plebiscito le gana, entre comillas, a Jovito Villalba las elecciones y meses después cae su tiranía. O sea, que no nos desesperemos los venezolanos, y yo entiendo que es complejo decirlo, pero como decía Frank Kafka, el peor pecado o el pecado original es la impaciencia. Yo sé que hay motivos para estar impaciente. Yo sé que el pueblo venezolano tiene hambre, que tiene miseria, que está pasando por situaciones de extrema delicadeza, por falta de medicina, por el COVID-19, por los efectos que tiene la malaria en el sur, por las masacres, por la impunidad, por la inseguridad, etc. Pero nos ha tocado también una etapa extremadamente difícil y que nosotros hemos logrado incluso que el mundo logre visualizar a Maduro tal como es, como el tirano que es. Recuerden que hace unos años hablar mal de Chávez y hablar mal del socialismo del siglo XXI era casi entrar cuando menos en el purgatorio. Hoy quienes están en el infierno son ellos, quienes no son reconocidos son ellos, quienes tienen orden de captura, que es otro de los éxitos a nivel internacional, son ellos. Y eso es gracias también a todo este proceso de legitimación que hemos venido construyendo paso a paso y, ojo, con mucho sacrificio, con muertos en la calle, con presos, con torturados, con militares, con exilio, con diáspora. Todo eso tenemos que meterlo también en el balance. Y por supuesto también, no solamente, como dije, es obra de la Asamblea Nacional, no solamente es obra de los partidos políticos, no solamente es obra del equipo de Juan Guaidó y de Juan Guaidó, también hay gente como Tamara Sujú, también hay gente como Foro Penal, como Provea, como SOS Orinoco. Hay una sociedad civil y muchos otros, y disculpen, no habría tiempo para mencionarlos a todos, pero obviamente que sí hemos avanzado el reconocimiento de la OEA, en la ONU, en el Grupo de Lima, en la Unión Europea, en Suiza, que de paso no es miembro de la Unión Europea. Ojo, esto es también una mención especial que tenemos que hacer. Suiza reacciona incluso al margen de la Unión Europea, porque Suiza es un país sui generis, o sea, es un país que no tiene ataduras ni tiene compromisos ni con la Unión Europea ni con Estados Unidos. Entonces es un capítulo especial y aparte, y todo eso se debe también al esfuerzo que hemos hecho los venezolanos a lo largo de estos 21 años de tiranía en función de tener ese reconocimiento. Y quiero cerrar la idea. ¿Y por qué cito todo esto? Ustedes se imaginan qué tenía Simón Bolívar en 1811. Tenía Citgo, tenía el reconocimiento de 60 países del mundo, tenía sancionados a aquellos que oprimían al pueblo venezolano, tenía morómeros, tenía el oro sentenciado a favor de la República en Gran Bretaña. Y no se rindió. En consecuencia, a nosotros nos corresponde también seguir e inspirarnos en los pasos que dieron no solamente Bolívar, sino todos nuestra gesta independentista. Ya esto que le está pasando, Andrés, Américo, a Maduro, le sigue cayendo, porque ya hay un juez en Tribunal de Estados Unidos que ordena la confiscación del combustible que traen unos navíos iraníes, que no sabemos qué destino agarrarán ahora, pero que dudo que se acerquen a las costas del Caribe. Y además está el decomiso que se acaba de hacer ayer en Miami, del cual tendremos noticias hoy, de 81 vehículos de superlujo que el régimen compró en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, de forma ilícita, a través de testaferros, y fueron parados en puerto, y ya vamos a tener noticias de ello, con lo cual además queda totalmente negada
la tesis que maneja permanentemente el oficialismo, en el sentido de que las sanciones impiden que ellos puedan atender el caso del coronavirus y la asistencia sanitaria al país, cuando resulta que lo que les están privando es de poder traer a Venezuela vehículos de superlujo que están reservados exclusivamente a quienes ostentan el poder y quedan en evidencia como lo que son, unos grandes ladrones. Sí, eso es lo que han hecho con nuestro dinero. Para eso querían el oro de Inglaterra, depositado en Inglaterra. Para eso extraen y contrabandean el oro de sangre de aquí del sur del estado Bolívar. Para eso... Y vienen nuevos escándalos. Sí. Y vienen nuevos escándalos cuando el país sepa que para justificar estas falsas elecciones, esta farsa electoral que están montando, van a tener que importar cualquier cantidad de máquinas de votación después de haber quemado, como se quemaron las 15.000 máquinas que se quemaron en Fila de Mariche. Y ahora, ¿cómo le van a explicar al país que hay dinero para gastarse un dineral además en unas máquinas que no habrá tiempo ni siquiera de verificar el software, ni su calidad, ni nada de eso, sino que es una justificación para otro negocio más y otra estafa más grande a la nación? Sí, mientras el pueblo sufre en medio de esta calamidad de coronavirus, de pandemia que tenemos. Andrés, llegamos ya al tercer corte. No, Américo quería añadir algo. No, quiero precisar una noticia, una buena noticia que hemos recibido el día de hoy, donde en una sesión de trabajo que hicimos de manera conjunta, tanto el comisionado presidencial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, como yo, nos reunimos hoy con 33 delegados de 33 países distintos en función del tema de los derechos humanos y del arco minero de manera específica. Y quiero resaltar esto porque el día 15 de julio de este año, o sea, el 15 de julio próximo, va a haber un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet, vale decir de la ONU, específicamente en el tema del arco minero y la violación de los derechos humanos. Este tema, ponerlo en la palestra mundial, lo que está ocurriendo con el Parque Nacional Canaima, con 10 de los 44 parques nacionales que existen en Venezuela, ha sido un tema titánico en función de desvelar toda la organización criminal y el territorio ocupado que representa el sur del Orinoco, que equivale a decir el 50% de nuestro territorio, pero un espacio geográfico del tamaño de España o 3 veces más grande que el estado de Florida. Y eso es importante que los venezolanos también sepan que en ese terreno también hemos avanzado. El arco minero del Orinoco y el crimen ecológico y los vínculos con el terrorismo y el oro de sangre eran un tema desconocido hasta ahora, y hoy se conoce a Maduro como un criminal de lesa humanidad. Vamos a ir al tercer y último corte del programa de hoy y luego vamos con la parte final de este programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR
750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de nuevo al aire en tu programa, Andrés Velázquez Contigo, ya para el cierre de este programa. Aprovechemos estos 5 o 6 minutos que nos quedan. Andrés, Américo. Sí, bueno, no, yo quería, antes de darle la palabra, o le damos la palabra a Américo y concluyo el programa entonces. Américo. Dale, Américo. Bueno, yo quisiera cerrar el programa en principio con lo que comenzamos. O sea, yo creo que estos son tiempos de definición, yo creo que estos son tiempos muy complejos en el que los venezolanos tenemos prohibido desganarnos y desanimarnos. Estos son tiempos en los que exige cada vez más de todos y cada uno de nosotros que no nos dejemos encandilar con cantos de sirena, y que tenemos que tener el compromiso de construir esta ruta que hoy luce compleja, luce difícil, pero que estoy seguro que a la vuelta de unos años nos vamos a sentir orgullosos de haberla construido en función de recuperar a Venezuela. Felicidades a todos y gracias a ustedes por la participación en este programa. Sí, bueno, yo concluyo compartiendo. Yo quería cerrar realmente con un comentario, pero como quiera que no es tan corto el tema, que son los nuevos datos y pistas de la dramática, dolorosa, triste situación social del país. Los datos de Encovi es una encuesta que realizan nuestras 3 más importantes universidades, que son la Universidad Simón Bolívar, la UCAP, la Universidad Católica y la Universidad Central de Venezuela, que juntas colaboran para hacer este tipo de investigación. Ya salió este último estudio y de verdad que yo diría es alarmante. Pero como quiera que no vamos a tener el tiempo necesario para poder compartirlo plenamente con ustedes, por lo menos los datos más importantes, vamos a dejarlo para el programa de la próxima semana. Y entonces, bueno, y concluyo haciendo un comentario. No puedo dejar pasar lo que fue el comentario de no puedo dejar pasar en este momento la declaración del general Vladimir Padrino López. No la puedo dejar pasar. La declaración del general Padrino López, en la que afirma que no serán poder político en Venezuela jamás en la vida mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, es quizás la confesión más clara de lo que puede representar Padrino López. Y concluiría sencillamente haciendo una pregunta para el resto de los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional. Ese es el pensamiento, el de Padrino López, el de ser un antidemocrático, el de actuar con procederes inconstitucionales, el de asociarse como está asociado a toda esta situación de abusos, de usurpación y de dictadura en Venezuela, o si por el contrario tenemos dentro de la Fuerza Armada, queda aún algo dentro de la Fuerza Armada que por lo menos genere malestar, genere de verdad preocupación por esta infeliz declaración del general Padrino López. Yo voy a pensar que sí lo hay, que sí quedan oficiales que puedan tener un pensamiento democrático y que este tipo de conducta y actitud les moleste. Voy a pensarlo,
aunque cada vez más creo que como institución la Fuerza Armada se deterioró a tal grado que quien la comanda, quien la representa, es capaz de dar una declaración tan antidemocrática, tan gorila como la que acaba de pronunciar el general Padrino López. Bueno, llegamos al final del programa, agradeciéndole a toda la audiencia, un gran abrazo fraterno para todos ustedes y por supuesto invitándolos para la próxima semana y agradeciendo a Radio Caracas Radio 750 y a todo su equipo por hacer posible este contacto. Buenas tardes a todos. Hasta el próximo miércoles. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.